En el presente video compartiré con ustedes diferentes ejemplos de resolución para aplicaciones de funciones trigonométricas. Acompáñenme. En este caso tenemos un salvavidas que se encuentra en una torre a 20 metros del nivel del mar. Descubre a una persona que necesita ayuda a un ángulo de depresión de 35 grados. Entonces aquí está el salvavidas y va a ver pues a esa persona que necesita de su ayuda a un ángulo de depresión de 35 grados. ¿A qué distancia de la base de la torre se encuentra esa persona? Entonces vamos a realizarlo en la pizarrita de Zoom. Voy a explicar bien. Nos dice por ahí que tenemos un salvavidas que está a 20 metros. Y esa persona visualiza a una persona que se está ahogando a un ángulo de depresión. Recordemos, el ángulo de depresión, por eso lo explico aquí en la pizarrita de Zoom, se grafica de la horizontal hacia abajo. Entonces, el salvavidas pone su mirilla y el ángulo que se mide ahí es un ángulo de 35 grados. A un ángulo de 35 grados, exactamente, ve a la persona que se está ahogando ahí. Entonces nos piden cuál es la distancia horizontal a la cual se encuentra esa persona que se está ahogando, es decir, la distancia de aquí a acá. Entonces vamos a aplicar algunos elementos conceptuales, recordemos. El ángulo de depresión, este ángulo es igual al ángulo de elevación en este punto, ¿estamos? Este ángulo de aquí es igual a este ángulo de aquí, por el video anterior que yo ya expliqué. Es igual al ángulo de elevación. O sea que el ángulo de depresión del salvavidas a la persona es igual al ángulo de elevación de la persona que se está ahogando al salvavidas, ¿verdad? Son iguales estos dos ángulos. Y este ángulo es de 35. Y nos piden cuál es la distancia a la cual se encuentra esta persona con respecto a esta base. Bueno, entonces vamos a buscar una función trigonométrica que me relacione el ángulo, este lado, y lo que yo quiero encontrar, que en efecto sería la tangente. La tangente de mi ángulo es cateto opuesto al ángulo, que en este caso es 20, dividido entre el cateto adyacente, que es D. Entonces D va a ser igual a, aquí multiplica, y nos quedaría D es igual, si desean lo voy a hacer por pasos, D por la tangente de 35, esto es igual a 20, ¿cierto? Aquí es como que tenga un 1. Y luego D es igual a 20 dividido entre la tangente de 35. Y esto nos queda que D es igual a 28.6 metros. Ese es el valor de D. O sea que a esa distancia está esta persona, ¿verdad? Con respecto a este punto. Muy bien. Compartiré entonces otro ejemplo. Ahora desarrollaremos este ejemplo. Desde lo alto de un edificio situado frente a un océano, aquí tenemos el edificio, y aquí está un océano, un observador ve un bote. Aquí está el observador. Ve un bote que navega directamente hacia el edificio. Aquí está el bote y navega hacia acá, en este sentido. Si el observador está a 100 pies sobre el nivel del mar, es decir, el observador está aquí a 100 pies, esta altura es de 100 pies, y si el ángulo de depresión del bote cambia de 25 a 40, ¿por qué aumenta el ángulo de depresión? Porque el bote, entre más cerca está del edificio, recordemos, el ángulo de elevación aumenta. Y el ángulo de elevación de acá es igual al ángulo de depresión de acá. ¿Sí? Entonces, por eso, el ángulo de depresión va aumentando. Entonces, primero el observador lo ve a un ángulo de 25. Aquí, de la horizontal hacia abajo, aquí mide 25, que es igual a este ángulo de acá. Pero después el bote se acerca un poco más a este punto, se mueve una distancia, llamémosle D,
Y luego, ahora, cuando está en este punto, el ángulo de depresión ahora aumenta a 40. ¿Por qué? ¿Por qué aumenta el ángulo de depresión? Porque el bote está más cerca. Entonces el ángulo de elevación de aquí es mayor. Pero como este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá, por lo que ya expliqué, ¿verdad? Entonces aquí es 40, aquí va a ser 40. Y nos piden cuál es la distancia que se ha movido el barco. Lo voy a explicar en la pizarra de Zoom. Bueno, supongamos que lo que tenemos es esto, ¿verdad? Que está el edificio, tiene de alto, tiene 100 pies. Y aquí tenemos el bote inicialmente, este es el estado inicial, punto inicial, y este es el punto final, ¿verdad? Entonces, cuando está en este punto, el ángulo de depresión, que nos denota aquí, es de 25 grados, pero si aquí hay 25, recordemos, aquí también va a haber 25. ¿Estamos? Y luego, cuando el bote se mueve en este sentido, es decir, se acerca a este edificio, el ángulo de depresión aumenta a 40. Aquí se forma un ángulo de 40 grados, que es igual a este ángulo de acá. Aquí también va a ser 40 grados. Y entonces nos piden cuál es la distancia que se ha movido el barquito. O sea, la distancia que hay desde el estado inicial hacia el estado final. Entonces, lo primero que tenemos que notar aquí, porque de manera directa no lo podemos encontrar, es que nosotros aquí tenemos no solamente un triángulo, tenemos dos triangulitos, ¿verdad? Entonces, debemos trabajar con este triángulo, con el triángulo verde, este que estoy marcando aquí, por un lado, y para ese triángulo verde, lógicamente, vamos a tener una distancia de aquí a acá, que le podemos llamar, si desean, la distancia Z. Y también tenemos otro triángulo, que es un triángulo un poco más pequeño. Vamos a denotar en color naranja este triangulito. Y vamos a llamarle a esta distancia, le vamos a llamar X. Entonces, si yo quiero encontrar la distancia D, que es la distancia de aquí a acá, nosotros perfectamente la podemos encontrar con la distancia del triángulo grande, que le hemos llamado Z, menos la distancia del triángulo pequeño. Para explicarles un poco, si aquí mide 5 y esta distancia es 3, ¿cuánto mide lo que falta? Pues mide 2, ¿verdad? ¿De dónde sale este 2? De restarle a la distancia grande la distancia que ya tengo. Entonces, para yo encontrar esta distancia D, con el dibujito ya sabemos que esta distancia de acá es la distancia grande, Z, le quito este pedacito X y ya encuentro D. ¿Por qué razón? Porque D de manera directa no se puede encontrar. Yo necesito encontrar la distancia grande, esta la puedo encontrar con el triángulo grande, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué la puedo encontrar? Porque ya tengo el cateto opuesto al ángulo. ¿Ya? Entonces puedo encontrar esta distancia Z. Luego con el triángulo pequeño encontramos la otra distancia X. Y luego para encontrar D solo resto. ¿Verdad? Entonces sencillo, para encontrar esa distancia, aquí lo vamos primero a definir. La distancia D la vamos a encontrar así, restándole a la distancia grande, que es Z, que es la que encontramos con el triángulo grande, le vamos a quitar la distancia pequeña, que es X. Entonces, el problema se resume en trabajar con dos triángulos. Con el triángulo verde, aquí vamos a trabajar con el triángulo verde, que el triángulo verde tiene un ángulo de 25 acá, tiene 100 acá, y tiene una distancia acá que le hemos llamado Z, ¿verdad? Entonces, primero vamos a empezar con el triángulo verde para encontrar Z. O sea, para encontrar D, debo encontrar Z y debo encontrar X. Empezamos con Z. Para encontrar Z, vamos a trabajar con el triángulo grande.
Y decimos, ¿qué función trigonométrica me relaciona? Z, 100 y el ángulo de 25. Lógicamente es la tangente. Decimos, la tangente del ángulo de 25 es cateto opuesto, que es 100, entre Z. Entonces me va a quedar Z por la tangente de 25 es igual a 100. Y entonces al final nos queda que Z es igual a 100. Esta tangente multiplica Z, pasa a dividir. Es 100 entre la tangente de 25. Y esto nos queda que Z es 100 entre la tangente de 25. Entonces, ya calculando el valor de Z, Z nos queda 214.4 pies. Paralelamente vamos a trabajar con el triángulo de color naranja. Ya tenemos el valor de Z, ahora nos falta el valor de X. Para encontrar X, entonces vamos a trabajar con el triángulo naranja. Si trabajamos con el triángulo naranja, tenemos un ángulo de 40. Tenemos este lado que no lo sabemos, le llamamos X. Y tenemos esta medida que es de 100. Y hacemos lo mismo. ¿Qué función me relaciona este lado 100 y 40? Pues lógicamente es la tangente. Entonces decimos tangente de 40 es cateto opuesto, que es 100, entre X. Entonces X multiplica acá y nos queda X por la tangente de 40. Y esto es igual a 100. Y ahora entonces nos queda que X es igual a 100 dividido entre la tangente de 40, porque la tangente de 40 multiplica X por el despeje divide. Entre la tangente de 40. Y nos queda que X es igual a 100 entre tangente de 40. Esto nos queda 119.17. Entonces nos queda que X es igual, aquí voy a escribir, X nos da 119.17 pies, ¿verdad? Pies. Ahora entonces ya tenemos X y tenemos Z, ahora las restamos. Voy a borrar acá. Es decir, aquí hay que trabajar forzosamente con esos dos triángulos, porque de manera directa no se puede encontrar D. Hay que trabajar con el triángulo grande para Z, con el triángulo pequeño para X, y nos queda al final que D es igual a Z, que nos dio 214.4 pies, menos el valor de X, que nos dio este valor de acá, 119.17. Todo esto es en pie, ¿verdad? Al final le vamos a escribir las unidades. Y nos queda que D es igual a 214.4 menos 119. Quedándonos 95. Más o menos como 95.2. Aquí lo podemos redondear si desean a 119.2 para que trabajemos solo en décimas, ¿verdad? Entonces nos queda 214.4 menos 119.2 y nos queda 95.2. Punto 2 si lo queremos dejar ya redondeado en décimas. Pies. Y ya tenemos la distancia que ha recorrido el barco. Muchas gracias por su atención.